Bueno, buenos días, gente. Hoy lo que vamos a ver es un poquito las soluciones y sus propiedades. Como ya habíamos visto, las sustancias puras tenían propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas eran aquellas que no dependían de la cantidad de materia y eran las que nos permitía detectar o reconocer una sustancia pura. Hoy vamos a hablar de soluciones que no son sustancias puras, sino que son una mezcla, ¿sí? Una mezcla del tipo homogénea. Recordemos que una mezcla homogénea era aquella que presentaba una única fase, ¿sí? Donde los componentes estaban finamente mezclados, de manera tal que no se podían notar divisiones de fases y las propiedades intensivas en toda la solución eran las mismas en cualquiera de sus puntos, ¿sí? Pero esa propiedad es el resultado de la mezcla de dos partes. Recordemos que una solución está formada por dos partes, algo que se llama soluto y algo que se llama solvente. Para reconocer el soluto y el solvente hay una forma sencilla. El soluto vamos a decir que es aquel que se encuentra en menor proporción, siempre cuando se prepara una solución, como se ve en este ejemplo, ¿sí? Hay menos cantidad de sodio que de agua. Entonces, el soluto podríamos identificarlo rápidamente como aquel del que hay menos, mientras que el solvente es aquel del que hay más, pero además es el que le brinda la mayoría de las propiedades a la solución. Por ejemplo, si yo tengo una solución 50-50, de agua y alcohol, es decir, iguales cantidades de agua, iguales cantidades de alcohol, voy a empezar a ver que tiene ciertas propiedades de la solución. Y si comparo las propiedades de esa solución con las propiedades de los dos componentes, el alcohol y el agua, se van a aproximar más a las propiedades de una, ¿sí? Siendo a las que más se aproximan el solvente. En el caso del agua y alcohol, si empezamos a comparar punto de ebullición, punto de congelamiento, densidad, vamos a ver que está mucho más cerca del agua que del alcohol. Por eso vamos a tratar de definir al solvente como aquel que se encuentra en mayor proporción y otorga a la solución la mayoría de las propiedades. Bien, una vez que nosotros ya identificamos el soluto y el solvente, podemos hablar de la concentración de la solución. ¿Qué es la concentración de la solución? Bueno, la concentración de la solución es la relación que hay entre soluto y solvente o soluto y solución. Y dependiendo de la cantidad de soluto que haya, nosotros podemos decir si la solución es diluida, concentrada o saturada. Aparece también el concepto de sobresaturada, pero a fines prácticos no sirve la solución sobresaturada porque se hace en ciertas condiciones y ante la menor perturbación, cambio de temperatura, agitación o algo, esta cantidad de sal que está por encima de la saturación va a precipitar y ya no va a formar parte de la solución. ¿Qué es esto de la saturación? Bueno, tiene que ver con algo que se llama solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tienen las sustancias para disolverse en un solvente. Y generalmente se mide en gramos de ese soluto, vamos a decir, por cada 100 gramos de solvente. Bueno, una vez que tenemos la concentración de la solución, que sabemos el concepto de concentración de solución, vamos a definir los tipos de concentraciones que hay. Y tenemos concentraciones del tipo físicas, ¿sí? Que son todas las que se calculan por un cálculo matemático, como las por ciento masa en masa, que indican la cantidad de gramos de soluto que habría si yo tuviese 100 gramos de solución. Siempre es un condicional, no significa que vaya a tener 100 gramos de solución, pero si tuviese 100, ¿cuánto soluto habría ahí? Están después por ciento masa volumen, que indicaría los gramos de soluto que habría en 100 centímetros cúbicos de solución. Tenemos por ciento volumen en volumen, que esto es para soluciones donde tanto el soluto como el solvente son líquidos, que serían los centímetros cúbicos de soluto que hay por cada 100 centímetros cúbicos de solución. Y por último, pero no menos importante, tenemos las ppm o partes por millón, que se definen algo así como los miligramos de soluto por cada 1000 gramos de solvente o 1000 gramos de solución, porque es tan pequeña la concentración que no modifica la densidad. Luego tenemos las concentraciones químicas, ¿sí? Y dentro de las concentraciones químicas ya tenemos que tener ciertos conceptos de química que ahora se los voy a explicar. Las concentraciones más utilizadas son la molaridad, que indica los moles de soluto que hay en un litro de solución, la molalidad, que indica también los moles de soluto que hay, pero en un kilogramo de solvente, ¿sí? La normalidad, que habla de los equivalentes gramos por litro de solución, y la fracción molar, que no tiene unidad, simplemente es una fracción que indica los moles de soluto dividido los moles total, por eso fracción, ¿sí? Porque es una parte de la cantidad de moles totales de la solución. Entonces, vamos a identificar un poquitito ahora qué sería esto del mol. Acá tenemos en esta tabla periódica todos los elementos de la tabla con un peso atómico cada uno, peso molecular. Ese peso molecular
tiene que ver en realidad con la masa de un mol de sustancia. Cuando hablamos de un mol de sustancia, nos referimos a esto. Un mol es 6,02 por 10 a la 23 unidades, ¿sí? En el caso de la tabla periódica, está hablando de la cantidad de átomos. Es decir, la porción más pequeña que se le determina su masa es la cantidad de un mol. Es decir, 6,02 por 10 a la 23, que son alrededor de 6 trillones de átomos en este caso. Entonces acá empieza a tener un poco de sentido, porque por ejemplo, si vemos en la tabla periódica, como les mostré recién, aparece que el átomo de hidrógeno, por ejemplo, pesa 1 gramo. ¿Cómo puede un átomo, algo tan chiquito, pesar 1 gramo? Claro, ese gramo es la masa en realidad de 6 trillones de átomos. Entonces, una vez que tenemos el concepto de mol, vamos a explicar entonces qué es esto de, cuando hablamos de molaridad, moles de soluto por cada 1000 centímetros cúbicos de solución. A lo que nos estamos refiriendo es a lo siguiente. Es la cantidad de masa que yo tengo dividido el peso molar. La M minúscula significa la masa que yo tengo de sustancia. La M mayúscula el peso molar, ese que está en la tabla periódica. Si los divido me va a dar el número de moles. Por ejemplo, si yo tuviese 60 gramos de hidrógeno, ¿sí? Lo que tendría que hacer es 60 dividido 1 y me va a dar 60 moles, ¿sí? Bueno, vamos al segundo concepto, que es el de equivalente gramo. El de equivalente gramo es un poquito más complejo, pero básicamente es lo siguiente. Es este peso molar, esto que estábamos hablando, por ejemplo, para el hidrógeno, 1 gramo. Pero lo que tiene de ventajoso el equivalente gramo es que cuando se combinan sustancias, ¿sí? El equivalente gramo, en cierta forma, es más sencillo de trabajar que el mol. El mol también se puede calcular para distintas sustancias. Por ejemplo, acá yo tengo distintas moléculas: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico e hidróxido de calcio. Para sacar los moles de ácido clorhídrico tengo que sumar los dos pesos molares. Sería la masa del hidrógeno, que es 1 gramo, más la del cloro, que es 35,5. Con lo cual podría decir que el peso molar del ácido clorhídrico es de 35 gramos. Si yo tuviese 70 gramos tendría 2 moles. Ahora, esos 2 moles, ¿cuántos equivalentes equivalen? Bueno, el cálculo es el siguiente. Para calcular los equivalentes gramos se hace el peso molecular, la masa atómica, esa que les dije recién, 36,5 gramos, dividido la valencia, ¿sí? ¿Qué es la valencia? Bueno, la valencia es sencillo, es el estado de oxidación, podríamos decir. Pero en una sustancia como el ácido, ¿cuál es la valencia? Bueno, es fácil. En los ácidos lo vamos a tomar como la cantidad de hidrógenos que tiene. Si se fijan, el ácido clorhídrico tiene un solo hidrógeno, con lo cual vamos a dividir esos 36 gramos del peso molar dividido 1 y nos va a dar que un equivalente gramo tiene una masa de 36,5 gramos, al igual que la molaridad, 36,5 gramos. ¿Sí? En el caso del ácido sulfúrico, si se fijan, yo tengo que sumar la masa del hidrógeno, que es 1 gramo por 2, me da 2 gramos, más la del azufre, que es 32 gramos, más la del oxígeno, que es 16. Como hay 4 átomos de oxígeno, lo multiplico por 4 y eso me da 64. 64 más 32 más 2 me da 98 gramos. Ese sería el peso molar. Si yo quiero hablar de moles, un mol de ácido sulfúrico tiene una masa de 98 gramos. Pero el equivalente gramo, recuerden que es ese peso molecular dividido la carga. Y ya les dijimos que en el ácido la carga se saca dividiendo por la cantidad de hidrógenos. En este caso, tiene 2 hidrógenos, entonces 98 gramos lo tendría que dividir por 2 y me da 49 gramos. Esto quiere decir que la masa de un equivalente gramo para ácido sulfúrico es de 49 gramos. Y acá ya encontramos una relación. En los compuestos dipróticos, que serían dipróticos, que tienen dos ácidos, ¿sí? En este caso, valencia 2, dos cationes de hidrógeno, o en los hidróxidos, como el de acá, dos hidróxidos, dividimos por la mitad. Entonces me queda, si 98 gramos es un mol, 98 gramos es 2 equivalentes gramos. Esto quiere decir que en sustancias dipróticas la normalidad es el doble de la molaridad, siempre. Y si fuesen tripróticas, como el ácido ortofosfórica, el triple. Bien, seguimos más adelante. Las soluciones tienen propiedades a las que conocemos como propiedades coligativas. Y estas propiedades se producen solo en las soluciones. Cuando yo preparo una solución, aparecen 4 propiedades que son el aumento bulloscópico, la disminución, es decir, la primera y la principal es la disminución de la presión de vapor. Luego viene el aumento bulloscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica. Voy a pasar a explicar qué es cada una y cómo se calculan de manera sencilla.
Cuando nosotros tenemos una solución, lo que sucede es lo siguiente. Si nosotros la dejamos, la solución se va evaporando, ¿sí? Generando una presión de vapor. Es decir, no una solución, un solvente, cualquier líquido. Ya habíamos hablado que cualquier líquido, por un proceso de vaporización, va evaporando su solvente. Eso genera una presión de vapor. Bueno, cuando a esta solución se le agrega un soluto, ¿sí? Cuando a esta solución se le agrega un soluto, empiezan a suceder interacciones entre el solvente y el soluto, ¿sí? Que son intervenciones energéticas, lo que hace que la presión de vapor, ¿sí? del solvente se reduzca, es decir, la presión de vapor ya de la solución, ya no es un solvente. Y entonces acá tenemos la ecuación de Raoul que nos permite calcular esa diferencia de presión, ¿sí? Donde delta P, que es la diferencia de presión del solvente menos la presión de la solución, va a ser igual a la presión del solvente puro por la fracción molar del soluto. Esas concentraciones que habíamos visto antes, bien, la vamos a utilizar. Luego tenemos el aumento ebullioscópico. Cuando nosotros tenemos un solvente, tiene un punto de ebullición, pero si le agregamos un soluto, ese punto de ebullición aumenta. ¿Sí? Eso sería el aumento ebullioscópico. Y para calcularlo se puede utilizar la siguiente fórmula. Delta TE sería diferencia de la temperatura de ebullición, que sería temperatura de ebullición de la solución menos temperatura de ebullición del solvente. Eso va a ser igual a la constante ebullioscópica, que hay una constante por cada solvente, por la molalidad. Tenemos que usar la concentración que aprendimos recién. Luego tenemos el descenso crioscópico, que es en la misma ecuación que el aumento ebullioscópico, pero acá lo que sucede es lo siguiente. Una solución, ¿sí?, va a tener un punto de congelamiento más bajo que un solvente puro. Esto quiere decir, por ejemplo, si al agua se congela a 0 grados y yo le disuelvo un soluto, ya esa solución formada no se va a congelar a 0 grados, sino que se va a congelar a menos, ¿sí? La diferencia de temperatura o la disminución crioscópica se puede calcular de la siguiente manera. La temperatura de ebullición del solvente menos la temperatura de ebullición, no, perdón, la temperatura de congelación del solvente menos la temperatura de congelación de la solución es igual a la constante crioscópica por su molalidad, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, tenemos la presión osmótica, que la presión osmótica es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un sistema separado por una membrana semipermeable, por ejemplo nuestra piel, ¿sí?, y están en contacto dos soluciones, una hipotónica, baja concentración, y otra isotónica, alta concentración, lo que va a suceder por un proceso llamado ósmosis es que va a permitir el pasaje de solvente de uno de los medios al otro, de manera tal que las concentraciones se igualen. ¿Cómo se va a lograr esto? Va a pasar solvente de la más diluida a la más concentrada, logrando que la más concentrada se diluya y la más diluida se concentre. Este fenómeno se conoce como presión osmótica y para calcularlo se utiliza la siguiente fórmula que dice Pi, que va a ser la presión osmótica, va a ser igual a m de molaridad, la concentración molar, por R, la constante de los gases, que tiene un valor de 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin mol, por la temperatura en Kelvin. Bueno, gente, esto es todo por hoy. Espero que se hayan entendido. Luego subiré más videos explicando y mostrando algunos ejercicios para empezar a utilizar estas formulitas.